Bien, estimados estudiantes, en esta oportunidad vamos a estimar las medidas de dispersión para datos agrupados. Aquí tenemos planteado un estudio realizado en el trópico de Cochabamba, donde se evaluó el rendimiento comercial de frutos de tomate en 48 parcelas experimentales. Los resultados fueron expresados en toneladas por hectárea. Bien, ¿qué estamos evaluando? ¿Cuál es nuestra variable de interés? Nuestro XY, en este caso, es el rendimiento comercial de frutos de tomate. Esa es nuestra variable XY. Y además tenemos que este estudio se ha realizado en 48 parcelas. Este número 48 es nuestro N, o también es el número total de datos. Estos resultados están expresados en toneladas por hectárea. Eso debemos tomar muy en cuenta. ¿Cuáles son las medidas de dispersión más importantes? Está la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Cuando se trata de datos agrupados, debemos organizar primero toda la información que nos presenta la investigación en una tabla de frecuencias. Si no tenemos conocimiento de cómo organizar una tabla de frecuencia, les invito a ver el video sobre la construcción de tablas de frecuencias. La primera medida de dispersión es entonces la varianza, que está representado con la letra S mayúscula al cuadrado y que es igual a la sumatoria de XY al cuadrado por FI menos la sumatoria de XY por FI, todo esto al cuadrado, sobre N, todo sobre N menos 1. Ahora, debemos encontrar los valores que no tenemos. La sumatoria de XY por FI nos quiere decir que debo multiplicar el XY por FI. Ese es el primer valor que debo encontrar y que nos está diciendo que hay que multiplicar este valor, que es nuestra variable de interés, que sería el rendimiento de tomate, por el FI, que es el número de parcelas, ¿no? Que sería nuestra frecuencia absoluta también. Entonces, multiplico 25.5 por 6 me da 153. 28.5 por 10 me da 285. 31.5 por 10 me da 315. 34.5 por 10 me da 345. 35.5 por 6 me da 225. Y 40.5 por 6 me da 243. Hago la sumatoria de XY por FI, me sale 1566. Entonces voy a ir reemplazando mis valores. Tengo acá 1566. Todo dividido entre N, que es 48, el número total de datos. Bien, lo que nos falta ahora es encontrar este segundo valor, que es un poco más complicado, que es la sumatoria de XY al cuadrado por FI. Me está diciendo entonces que debo multiplicar XY por FI nuevamente por XY. Si ya tengo ese valor, XY por FI, que está acá, multiplico nuevamente por este valor de la primera fila. Entonces, 153 por 25.5 me da 3901.5. El siguiente,
285 por 28.5 me da 8122.5. El siguiente, que es 315 por 31.5, me da 9922.5. El siguiente, que es 345 por 34.5, este valor por este me da 11.902.5. El siguiente valor es 225 por 37.5. Esto me da 8437.5. Y finalmente tengo la última fila o el último grupo de nuestra tabla de frecuencia, que es 243 por 40.5. Esto me da 9841.5. Hago la sumatoria y tengo entonces 52.128. Voy a reemplazar este valor. Esto es igual a 52.128. Y tengo todo eso dividido entre n-1, que es 48 menos 1. Entonces la varianza es igual. Hacemos la operación matemática y decimos que es igual a 22.07 toneladas al cuadrado por hectárea. Como este presenta unidades un poco complejas para interpretar, esto en ese sentido no se interpreta. Vamos a pasar a la desviación estándar. La desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de la varianza. Ya hemos calculado anteriormente el valor de la varianza, que es igual a 22,07. Si hacemos la operación matemática, esto nos da 4.70 toneladas por hectárea. Eso nos quiere decir que el valor promedio que tengamos de los resultados, que en este caso vamos a calcular, que es igual, el valor promedio es igual a la sumatoria de xi por fi todo sobre n. Si nos vamos a nuestros datos, tenemos entonces xi por fi, que está aquí, este valor, que es 1566, y nuestro n es 48. Vamos a reemplazar entonces esos valores en nuestra expresión estadística. Hemos dicho que la sumatoria de xi por fi es 1566, todo sobre n, que es 48. Tenemos entonces una media de 32.6. Muy bien. Entonces, para interpretar la desviación estándar, tenemos entonces que representar nuestros valores en una pequeña recta numérica y colocamos el promedio de producción, que es igual a 32.6 toneladas por hectárea. Y me dice la desviación estándar que hay variación en 4.7 toneladas. Cuando hablamos de la desviación estándar, estamos hablando de que tiene un valor
positivo y un valor negativo. Cuando hablamos de valor positivo, debemos sumarle entonces a 32.6 4.70. Más o menos va a llegar por aquí en nuestra recta numérica y ese valor es 37.3 toneladas por hectárea. En cambio, si utilizo el signo negativo, me voy a ir para el lado izquierdo y voy a restar 32.6 menos 4.70. Esto me da 27.9 toneladas por hectárea. ¿Qué quiere decir esto? Que los valores de rendimiento de tomate varían desde 27.9 hasta 37.3. Ya hemos calculado entonces la desviación estándar y voy a interpretar de la siguiente manera: el rendimiento de tomate se desvía en más menos 4.70 respecto del promedio. Entre paréntesis es 32.6 toneladas por hectárea. Bien, ya he interpretado entonces la desviación estándar. A la tercera medida de dispersión, que es el coeficiente de variación. El coeficiente de variación es igual a la desviación estándar entre el promedio, todo esto multiplicado por 100. Reemplazando los valores, ya hemos calculado la desviación estándar, que ha sido 4.70 toneladas por hectárea de tomate. El promedio, que hemos calculado también, es igual a 32.6 toneladas por hectárea. Todo esto multiplicado por 100. El valor del coeficiente de variación siempre va a estar expresado en porcentaje. Haciendo las operaciones matemáticas, esto se va y nos va a quedar porcentaje. Y este valor es igual a 14.4%. ¿Cómo interpretamos este valor? Ahora tenemos que basarnos en estos rangos. De 0 a 10%, los datos no son dispersos. De 10 a 20%, los datos son dispersos. Y mayor a 20%, los datos son altamente dispersos. Tenemos un valor de 14.4% de dispersión, entonces está en este rango en el que voy a señalar, que es de 10 a 20%. Vamos a decir entonces en nuestra interpretación que el rendimiento de tomate tiene una dispersión del 14%. Es decir, son datos dispersos. Bien, con eso hemos terminado.